Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra que denominamos secreto de la palabra bendición. La palabra bendición en hebreo nos lleva a tres letras de su raíz, que es la Bet, la Resh y la Hav. Pero algo interesante es que existen otras palabras en hebreo con esta misma raíz. Por ejemplo, la palabra rodilla, berej, la palabra maldición, y nosotros vamos a ver cómo es posible que esta misma palabra nos hable de la bendición, de la rodilla, de la maldición y de otras palabras también. Y es de lo que vamos a estudiar un poquito en este pensamiento. Así que no le cambie, quédese aquí para poder aprender un poquito de la palabra y aplicarlo también. Vamos a iniciar viendo esta cita de Génesis 1:28 y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo Dios. La primera ocasión que aparece en la escritura la palabra bendición es en el versículo 22, cuando dice que Dios bendijo a el reino animal y también les dijo fructificad y multiplicaos. En el verso 28, ya hablando del ser humano, dice los bendijo Dios. Aquí está un poquito errada la traducción cuando dice y les dijo, no, lo más correcto sería, y los bendijo Dios a través de esto que dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, que cuando Dios bendice a una persona, tiene la capacidad, Dios le ha dado la capacidad de fructificar y multiplicarse. Y cada una de estas cosas que menciona aquí, fructificar, multiplicarse, la capacidad de llenar algo, la capacidad de sojuzgar, la capacidad de señorear, y cada una de estas cosas son niveles que nosotros podemos alcanzar en la bendición que alcanzamos en Dios. Y la escritura nos enseña que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que es bien importante entender que ya nos ha bendecido Dios. Pero algo que yo quisiera que notáramos en este día, en este pensamiento, es que cuando Dios le dice, por ejemplo, aquí en Génesis 12:2 a Abraham y le dice, haré de ti una nación grande, dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré, dice, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos cuántas ocasiones aparece esta palabra bendeciré, bendición a los que te bendijeren y serán benditas. Esta palabra nos está llevando a un pensamiento de que cuando Dios te bendice, cuando Dios te da esa bendición de la que vamos a un poquito a desarrollar lo que es cuando realmente estás conectado con Dios, cuando Él te ha dado la capacidad, como veíamos aquí en el versículo anterior, de fructificar, de multiplicarte, de llenar, de sojuzgar, de señorear. Cuando tú estás bajo ese poder que Dios te ha comisionado, que Dios te ha dado, no hay cosa que se pueda enfrentar a ti para quererte dañar. Y es que es tremendo cuando dice aquí, si alguien te maldice, dice, va a ser maldecida esa persona. ¿Y esto qué se refiere? Es interesante ver que la palabra, cuando habla la palabra paraj, que es bendición en hebreo, se nos refiere también una palabra maldición. Y mire, vamos a ver un poquito, bueno, vamos a entender que también de esta misma raíz de bendición, de la Bet Resh y Haf, viene la palabra también Berej, que es rodilla. Entonces se sabe que esta palabra tiene la misma raíz, es decir, la palabra rodilla tiene que ver con la misma palabra bendición, baraj. Es la misma, lo único que cambia en esto, aunque está al revés aquí, son los nikud. Los nikud, que es la vocalización, cambia en la palabra, por ejemplo, berej y en la palabra baraj, pero la raíz es la misma, es decir, tiene las mismas letras, Bet, Resh y Haf. Entonces nosotros podemos ver que está vinculado
lo que es la rodilla a la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque la manera que nosotros somos bendecidos es cuando nosotros estamos de rodillas ante Dios. Cuando una persona realmente se posiciona en humillación delante de Dios, esa persona alcanza bendición, pero también tiene que ver la actitud en la que uno se pone de rodillas. Por eso está vinculada la palabra berej a la palabra baraj. Es decir, que si realmente nosotros queremos la bendición, con las rodillas se puede alcanzar esa bendición. Es decir, nos da la clave, la misma raíz de esta palabra en hebreo, que la rodilla tiene que ver con la bendición. Si nosotros nos arrodillamos delante de nuestro Padre Celestial, recibiremos bendición. Ahora, tiene que ver con la actitud también. Aquí está la palabra baraj. Estas palabras simplemente las copié y las pegué del diccionario Strong. Usted lo puede buscar y ahí las va a encontrar. La palabra baraj, oiga también qué significa. ¿Qué significa la raíz de baraj? Y aquí lo vuelve a decir, arrodillarse. Una persona que se arrodilla quiere decir que es una persona bendecida. ¿Sabe, hermano? La capacidad que nosotros tenemos de arrodillarnos y de adorar a Dios y de ser bendecidos. Una persona que se arrodilla, que se postra, que adora, que bendice a Dios, es una persona que ha recibido la capacidad de poder ser bendecido de parte de Dios. Pero mira además que dice el diccionario, esta palabra baraj, que quiere decir bendición en hebreo, dice el diccionario, además de arrodillarse, dice bendecir a Dios como acto de adoración y también viceversa, es decir, de Dios al hombre como un beneficio. Esto es algo tan interesante porque a veces decimos bendiciones a una persona, ¿verdad? Pero no sabemos el poder que lleva esta palabra, que tal vez al decir bendición o bendiciones le estamos diciendo, hermano, no te olvides que tienes la capacidad de arrodillarte delante de tu Padre Celestial para recibir toda bendición. Es decir, al momento que nosotros nos arrodillamos en un sentir correcto de adoración hacia Dios, nosotros tenemos un beneficio de parte de Dios. Pero mire qué más. También dice el diccionario, esto es lo mismo, continúa la definición de Barak en el diccionario Strong y dice así, también dice, quiere decir maldecir a Dios o al rey como una traición. Pero oiga, arrodillarse, bendecir con abundancia. Esto quiere decir Barak. Bendecir, bueno, no se dice Barak con K, se dice Baraj, porque la regla gramatical es que la última letra en esto es suave y es una half sofit, se llama, y se convierte en una pronunciación como si fuera una J, Baraj. Entonces, quiere decir esta palabra, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado, pero también, oiga, es la misma definición de blasfemar, de loar, de maldecir, de dichoso, de proferir, de saludar. Pero ¿por qué es que significa tanto bendición como maldición esta misma palabra? ¿Por qué es que esta palabra en su definición viene la misma palabra bendición, pero también blasfemar? Viene también bienaventurado, pero también maldecir. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una palabra pueda llevar estos dos conceptos en sí? Porque aquí dice que también es maldecir como una traición. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Imagine usted a un rey venciendo a otro y el otro se arrodilla en un sentimiento de pues me venciste, pero realmente su sentimiento, su emoción, no es una de que realmente se quiera humillar, de que realmente quiera doblar rodilla, de que realmente reconozca esta persona vencida, que está vencida, sino que tiene tal vez un odio, una traición. Entonces nos enseña algo bien importante aquí la escritura, esta palabra, veraj.
porque recuérdese que viene de la misma raíz de berej, rodilla, de la misma palabra baraj, que es arrodillarse, como dice aquí, y es la misma palabra de bendición y de que se refiere a una adoración a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque cuando una persona se arrodilla, pero para quejarse, para burlarse, para tal vez llorar en una amargura y decirle a Dios, no quiero lo que tú me das, o no reconozco que tú eres el que me das, entonces lo que pasa en esa persona no es una bendición. Por eso, qué tremendo que hay maneras de postrarse, de arrodillarse, y que cuando uno va a hacer eso, vea con qué sentir lo hace. Porque si uno lo hace en una manera incorrecta, no va a ser bendición la que uno recibe, sino maldición. Pero imagínese, si nosotros nos arrodillamos porque reconocemos que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro todo, en un sentir de humillación, obviamente vamos a recibir bendición, vamos a ser bienaventurados, porque su palabra en muchas citas nos habla de de venir delante de Él y de arrodillarnos. Y seremos bendecidos. ¿Quién no se ha levantado después de arrodillarse delante de nuestro Padre con un corazón sincero, con toda humildad? Bien bendecido, claro, pero una persona que lleva un sentir equivocado muchas veces se vuelve a parar después de doblar rodilla más mal, se levanta peor de lo que estaba, pero porque viene en un sentir de traición, porque dice aquí maldecir, mire en la definición, maldecir a Dios o al rey como traición. Mire qué tremendo. Que pueda haber gente que incluso pueda ir a una congregación en ese sentir y se arrodilla y tal vez hasta arrodillado está, mire, blasfemando, está maldiciendo, está profiriendo palabras pero no buenas. Qué terrible puede ser esto, porque esa persona se convierte en un canal de maldición y no en un canal de bendición. Qué tremendo que esta palabra que viene en escritura nos enseña qué es lo que Dios desea para nosotros, la bendición. Pero la bendición de esa misma raíz de esa palabra nos enseña que viene la palabra rodilla, arrodillarse, que Dios desea que nos humillemos, no porque Él sea una persona que diga es que yo soy Dios y yo quiero que todos me adoren, no, simplemente porque Él nos quiere bendecir como un padre amoroso, porque Él nos quiere ayudar, porque Él nos quiere sacar de esa situación en la que estamos y ayudar a atravesar toda tormenta, toda situación difícil. Pero muchas veces el hombre en su corazón, al tratar de buscar a Dios, realmente se mete en más problemas espirituales porque no lo hace correctamente. Y nosotros podemos ver, miren, voy a ir a esta porción. ¿Dónde es que aparece? Aquí están los diccionarios. Aquí dice diccionarios y aquí vemos el Strong en inglés, el BDB, vemos aquí el Strong en español, pero aquí tengo apuntado el diccionario de hebreo bíblico Moisés Chávez. Y algo interesante, mira, aquí está hablando de esta palabra y donde aparece las terminaciones, todo eso. Pero vemos algo bien interesante acá abajo que dice que también se refiere maldecir esta palabra. ¿Y dónde es que aparece? Una de ellas es aquí en Job 2:9 y aquí la tengo la cita, Job 2:9 y mire, dice entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y uno pensaría esta palabra que dice aquí maldice, pues obviamente una palabra que nada tiene que ver con bendición. Pero mire, en inglés, cuando vemos aquí las palabras en hebreo, aquí aparecen las palabras, cuáles son las que usa en hebreo y cuál cree que usa cuando dice maldice a Dios. Mire, le pongo baraj, baraj.
La misma palabra que quiere decir bendición es la palabra que usa y que le está diciendo es su esposa a este Job. ¿Sabes qué? Ya no retengas esa integridad, maldice a Dios. Está usando la misma palabra, por eso le quería mostrar ahí. De esta manera nos damos cuenta que la palabra bendición en hebreo paraj puede significar exactamente eso, bendición, pero también maldición. Ya vimos aquí una cita en Job donde se usa exactamente esa palabra. Y lo vuelvo a poner, mire, Job 2:9. Si usted tiene una Biblia en hebreo, lo puede revisar. Y la palabra que usa aquí en curse, en maldecir, es baraj, la misma que significa bendecir en hebreo. ¿Esto qué es lo que nos enseña? ¿Qué es esto lo que quiere decir? Que cuando, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, el que te bendiga lo bendeciré y el que te maldiga lo maldeciré, no está diciendo que iba a hablar una palabra de maldición hacia Abraham, no. ¿Qué es lo que quiere decir? Que posiblemente había alguien que le dijera bendiciones a Abraham, pero que en su corazón realmente el deseo era otro. ¿Y qué era lo que Dios estaba diciendo? Esa persona al decirte bendiciones, bendiciones, pero su corazón está diciendo a lo mejor te está hablando algo terrible. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? Él mismo se está maldiciendo porque tú eres un canal de bendición. Y aunque esta persona aparente algo que no está haciendo, pues eso lo que no sabe que se le va a regresar algo negativo, porque lo que está fluyendo de él es algo negativo y eso mismo va a regresar a él. Oiga esto, por eso qué tremendo que cuando uno va a adorar, le vuelvo a repetir la palabra en hebreo que se refiere a también arrodillarse, viene de esta misma raíz de la palabra berej en hebreo, que nos está indicando arrodillarse, que nos está indicando, voy a regresar aquí para que usted lo vea, aquí está la palabra baraj en el diccionario y aquí nos dice que es arrodillarse, bendecir a Dios, es decir, la palabra berej es rodilla y pues implica exactamente la palabra baraj, arrodillarse, pero dice como un acto de adoración a Dios. Entonces, qué tremendo que cuando una persona se arrodilla, pues está recibiendo una bendición, está abriendo puertas de bendición, si lo hace en este sentido correcto. Porque puede ser que alguien venga a arrodillarse delante de Dios y que realmente lo que produzca sea algo negativo. Usted me podrá decir, pastor, pero ¿cómo puede ser esto? Lo vemos en la escritura, en la primera referencia escrita, cuando Caín y Abel presentan su sacrificio en una señal de adoración a Dios. Usted recordará que la de Abel fue aceptable y la de Caín no. ¿Y por qué Dios, si los dos estaban adorando, si los dos estaban ofreciendo un sacrificio? Pero tenía que ver mucho la manera en el corazón que lo hacían. Oiga bien lo que le voy a decir, hermano o hermana. Óigame por favor bien. Cuando nosotros vamos a la casa de Dios a arrodillarnos, a postrarnos, a adorar a Dios, hay que ver bien cómo está nuestro corazón. Porque puede ser que en lugar de que abramos una puerta de bendición, abramos una puerta de maldición. Usted me podrá decir, ay, pastor, el Señor reprenda al diablo, y pues sí, que lo reprenda. Pero mire qué cuidado tenemos que tener nosotros en este tipo de cosas, porque le vuelvo a recordar, es la misma palabra, usted la puede buscar ahí en el diccionario Strong, la palabra 1288, ahí en el diccionario Strong para que usted lo revise y no piense que yo aquí estoy añadiendo o que estoy poniendo lo que yo quiero, no, ahí está en el diccionario. Es, hermano, arrodillarse es bendecir a Dios, pero también, así dice el diccionario, también maldecir. Oiga, qué terrible. ¿Por qué? Porque hay gente que hace las cosas, se arrodilla en un sentir negativo, sacrifica a Dios, adora a Dios, presenta ofrendas, presenta diezmos, presenta lo que usted quiera, pero en un corazón
que no es el correcto delante de Dios. Qué terrible, hermano amado, que tenemos por eso que revisar nuestro corazón. ¿Acaso no hubiera sido aceptado el sacrificio de Caín? Uno dice, no, pues es que le presentó ahí las verduras, los vegetales de la tierra, y pues eso no le agradó a Dios. No, no es tanto que haya sido eso, sino que es el aspecto que él llevaba en su corazón. Mire qué terrible. Por eso, algo interesante de la Torá es que la primera letra de la Torá es Bet, con la que empieza esta palabra Baraj. Y la última letra de la Torá es la letra Lamed. La letra Lamed, que de ahí viene otra palabra que es Lemed, que es instrucción, es ser enseñado. Y cuando uno lee esas dos letras, como se lee en hebreo, de derecha a izquierda, dice Lev, que quiere decir corazón. ¿Para qué es la Torá? Para poder sacar del corazón lo que no sirve y poder tener una actitud correcta ante Dios para adorarlo, bendecirlo. Por eso cuando este Job estaba en esa condición, su esposa por eso le dijo, mira, ya no estés en esa, ya no retengas tu integridad. Estás postrado, pero no te retengas, maldice a Dios. Pero la palabra que usa ahí es baraj, la misma que bendición. Es decir, pudo haber cambiado el sentido Job de cómo estaba siendo él postrado delante de Dios, porque dice que él postrado, cuando le daban todas estas noticias, adoraba a Dios. Pero su esposa le decía, retienes tu integridad, es decir, veía que el corazón de Job era recto. Su esposa decía, ya no tengas esa actitud, no, si Dios tiene la culpa de esto. ¿Cuántas veces no nos hemos postrado nosotros amargamente a hablar en contra de Dios? Y no nos damos cuenta que estamos abriendo una puerta de maldición en lugar de que Dios tenga misericordia de nosotros. Y simplemente porque nosotros estamos abriendo esa puerta, porque Dios lo que desea para nosotros es bendición. Ahora quiero regresar a uno de los puntos iniciales que decía, cuando Dios dijo, los bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos. Dios nos ha dado la capacidad, hermanos amados, de poder fructificar, de poder sojuzgar, de poder dominar. Todo lo que dice aquí, mire, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear. Dios nos ha dado estas capacidades, pero ¿sabe cuándo es que se abren estas capacidades? Yo le pregunto, ¿cuánto hemos fructificado? ¿Cuánto nos hemos multiplicado? ¿Cuánto hemos llenado? ¿Y cuánto hemos sojuzgado y señoreado? Son diferentes palabras en el hebreo que nos están marcando un proceso de bendición, porque dice, los bendijo Dios, les dio la capacidad de hacer estas cosas. Pero ¿sabe por qué a veces no las logramos? Porque estamos en esa actitud terrible, en esa actitud de fastidio, en esa actitud de decirle, Dios, ¿por qué no me bendices? No, hermano, Él ya nos bendijo. Lo que pasa es que cuando nos postramos no abrimos esa llave, esa ventana, porque lo hacemos en una mala actitud. La palabra ya dice, nos bendijo Dios, no nos va a bendecir, no, ya nos bendijo. Pero tenemos que abrir esa puerta, hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer? La misma raíz de esta palabra nos enseña, doblando nuestras rodillas, adorando a Dios de todo corazón y con toda humildad. Así que espero que este pequeño pensamiento de la palabra sea de bendición para ti. Si es, hermano, hermana, compártelo con alguna persona, compártelo con algún hermano. Si no te has suscrito al canal, hazlo para poder propagar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Shalom.